Vamos a empezar ahora. La reunión está siendo grabada. Les aviso esto por cuestiones de seguridad. Al final de la reunión vamos a poder hacer consultas y demás. Me presento. Mi nombre es María. María Paz Casino es mi nombre completo. Hace ya más de 5 años que trabajo para el Grupo South como gerente de Latinoamérica. Quien me acompaña y está en imagen con un hermoso cartel de la marca atrás es el ingeniero número 1, Marcos Gabriel Higuero Olarte, soporte para el grupo, para toda la región también. Hoy estamos haciendo esta webinar con la empresa Cosola de todos los países: Cosola Perú, Cosola Colombia, Cosola Ecuador y Cosola Miami. Cosola, además de tener estas oficinas en otros países, algunas recientemente abiertas y otras ya funcionando hace un tiempo, tiene una red de subdistribuidores en Perú, gigante, enorme, de más de 300 subdistribuidores en todo Perú. Trabajamos con ellos hace muchísimos años. Además, Marcos está continuamente en comunicación con la oficina de Cosola Colombia. Quien la representa es la ingeniera Ingrid. Cosola Ecuador está Roxana. Cosola Perú, Luis, el señor Andía y todo su equipo. Nada, Marcos, te dejo a vos. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todas las personas que se unieron. Sí, la idea es revisar las características de los receptores GNSS, que aquí viene un dato bastante interesante y es gracias que Cosola tiene oficinas en todos los países y también María y yo mantenemos eh, viajando, visitando a los distribuidores. Hay ciertos términos que cambian entre país y otro, por ejemplo, la famosa palabra GPS diferencial o GNSS diferencial, como se le conoce en Perú, pero por ejemplo en Colombia todos hablamos de RTK, ¿no? Básicamente lo que vamos a hablar es de las características de 3 modelos que vienen siendo los 3 últimos modelos lanzados de la serie Galaxy, que son el G2, el G3 y el G7. ¿Cuáles son sus características, digamos, diferenciales con respecto a otros modelos y marcas del mercado? Y también las características que nos ayudan a nosotros en campo, que a mí particularmente desde el punto de vista técnico es lo que más me interesa, porque obviamente muchas personas se detienen a pensar primero en la inversión inicial y no proyectan lo que sería la capacidad del equipo en campo, por ejemplo, para optimizar las actividades en campo, ahorrar tiempo, y todos sabemos que ahorrar tiempo en campo también es ahorrar dinero. La serie Galaxy G2, G3 y G7 que vamos a hablar, vamos a tocar rápidamente el seguimiento GNSS y precisión en el posicionamiento, características físicas y en la parte de comunicaciones, la certificación o la obtención de parámetros de calibración de antena dados por la NOAA, puertos disponibles en estos receptores, que allí voy a enfatizar mucho en que nos ayuda precisamente para aumentar la productividad tanto en campo como en oficina, conectividad a través de Bluetooth, Wi-Fi y NFC, conectividad a smartphones para descarga directa de datos crudos. Una característica muy interesante que es las radios internas permiten retransmitir correcciones diferenciales entre rover y rover. Una función llamada Fixed Keep que permite al rover mantener la solución fija luego de perder la corrección desde la base. Las unidades de medición inercial que están presentes en todos nuestros receptores, que son de fácil inicialización y libres de calibración. Y por último, tocaremos cuál es la conectividad de estos receptores con otros instrumentos, bien sea vehículos autónomos para realizar levantamientos batimétricos, ecosondas, drones RTK que están tan masificados hoy en día, georradares, entre otros. A lo largo del webinar, si ustedes tienen, si surge alguna consulta, les invito a que la escriban en el chat y de esa manera al final de la sesión entre María y yo podremos responderlo sin ningún problema. Entonces les presento el Galaxy G2, G3 y G7.
Como pueden ver en la parte de atrás, tengo un G3. Son equipos que la primera característica que a mí me gusta resaltar es precisamente su tamaño tan práctico, tan conveniente para lo que son los trabajos en campo. Todos los que somos operadores GNSS agradecemos que ya los receptores no pesen tanto y obviamente acompañados de accesorios que también han sido optimizados. La característica de seguimiento GNSS y precisión en posicionamiento, siempre lo comento, nuestros receptores vienen por defecto con la capacidad de rastrear a todas las constelaciones globales disponibles. Esto quiere decir GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. Ustedes no van a tener que realizar ninguna inversión adicional para poder acceder a estas constelaciones, como si pasan algunas otras marcas donde vende, por ejemplo, receptores básicos que solamente rastrean GPS y luego al ir haciendo inversiones, pues van liberando, entre comillas, lo que sería la constelación GLONASS, Galileo y Beidou. Cuenta con una placa de 1598 canales que siempre viene a un tema álgido de los usuarios y es realmente la capacidad o la cantidad de canales afecta en el rendimiento de un receptor. La respuesta es rotunda, sí afecta, sí impacta directamente, ya que al tener mayor cantidad de canales va a poder realizar la búsqueda más rápida de satélites, va a poder recibir mayor cantidad de señales y va a poder mantener una mayor estabilidad en el posicionamiento. Fíjense que son equipos que pueden rastrear todas las observables que hoy en día o todas las señales que hoy en día transmiten las constelaciones y también las futuras, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el RTK o correcciones RTK PPP que viene por banda L para lo que es directamente el sistema Beidou, que ya está implementado en Asia y se espera que en los próximos años esté implementado en el resto del planeta. La precisión del posicionamiento para los tres receptores, tenemos precisión para estáticos de larga duración de 2.5 milímetros más 0.1 ppm y en vertical de 3 milímetros más 0.4 ppm, lo cual nos asegura que podemos utilizar estos receptores sin duda alguna para el establecimiento de redes geodésicas para certificación, por ejemplo, ante el IGN en Perú, ante el IGAC en Colombia y ante otros organismos o institutos que son los encargados de la verificación de este tipo de posicionamiento. Podemos realizar todos los procedimientos observacionales disponibles en GNSS, estáticos rápidos, PPK, Stop and Go, RTK, con una amplia gama de posibilidades de transmisión de señal, lo vamos a revisar más adelante, radios internas, a través de Entrip, obviamente se pueden conectar a lo que serían estaciones CORS, también transmitir, el G2 podría transmitir a través de GPRS porque se le puede instalar una SIM card directamente al receptor y un sinfín de opciones que a eso vuelvo, es lo que permite que el usuario tenga mayor posibilidades en campo que con respecto a otros receptores que quizás su inversión inicial es un poco más cómoda, pero luego nos va a traer inconvenientes, retrasos en proyectos y eso a la larga también es dinero. Entonces, una tabla comparativa entre lo que sería el G2, el G3 y el G7. Vemos su peso, siendo el más cómodo el G3 con 790 gramos. Estos pesos ya son con batería incluida. Cuentan con IP67 el G2 y el G7 y el G3 cuenta con IP68. Esto lo que permite es, o lo que asegura es que los receptores tienen total protección a entrada de polvo en sus componentes electrónicos y también a inmersión en agua de hasta 1 metro de profundidad y por 30 minutos. Obviamente estas son pruebas que se realizan, no siempre, o nosotros no deseamos de que los equipos caigan en esos ambientes, pero por lo menos hay personas que me preguntan, bueno Marco, estos equipos, si de repente estoy haciendo un registro de una sesión de grabación de datos estáticos, ¿tengo que apagarlos si llueve? No, absolutamente y rotundamente no. Recientemente estuve en un viaje en Bolivia donde hizo sol, llovió y granizó en la misma sesión y sin ningún tipo de inconveniente
se puede realizar, especialmente porque no tiene conectores hacia la parte superior, que es donde realmente está el peligro de la entrada de agua. Cuenta con capacidad para resistir caídas de hasta 2 metros puestos en su mismo bastón, impactando sobre suelos rígidos. Batería interna de 6.800 miliamperios hora, lo cual, aquí tomo siempre el comentario que hace María Paz, es ya, digamos, lo que está por defecto en todos los equipos que nosotros utilizamos. Los celulares ya no tienen la posibilidad de extraer batería y eso tiene una razón de ser. Primero, es más conveniente y más capaz lo que sería el tamaño de la batería con respecto a su durabilidad. Y segundo, hay un tema muy importante y es que sale de juego la posibilidad de que el usuario extraiga abruptamente las baterías y eso conlleve a realizar ese procedimiento varias veces a poder dañar lo que sería el sistema operativo del equipo, porque recuerden que todo este tipo de equipos tienen un sistema operativo que en el caso de nuestros receptores es Linux, que obviamente antes de apagarse el receptor por completo hay que apagar el sistema operativo, realizar el respaldo y ahí sí se apaga directamente lo que es el dispositivo. La duración de esa batería es de 16 horas, 15 horas aproximadamente en rover Bluetooth. Sin embargo, yo hice una prueba en Bogotá colocando a rastrear entre 20 y 25 satélites en modo estático cada 5 segundos y grabé, o bueno, el equipo grabó hasta 20 horas continuas de medición. ¿Cuál es la diferencia entre el G2, el G3 y el G7? El G2 tiene la posibilidad, como les comentaba, de colocar una SIM card en lo que sería directamente el equipo y muchas personas me preguntan qué ventaja conlleva eso, poder transmitir vía GPRS desde nuestros propios equipos. Guardando las distancias sería algo como convertir nuestro receptor base en una CORS. ¿Por qué? Porque en SAUT también les ofrecemos un servidor gratuito en donde ustedes pueden configurar lo que sería el mount point para que el rover luego extraiga de allí lo que serían las correcciones. Y eso tiene implicaciones muy importantes a la hora de, por ejemplo, definir dónde es la posición de una base, porque si estoy trabajando en una ciudad, por ejemplo, si estuviese trabajando aquí en Bogotá, donde estoy, colocaría la base en el techo del departamento donde vivo y obviamente voy a tener el equipo más resguardado. Entonces, esas son las implicaciones de tener el tema del SIM card, aunque en el rover recuerden que a través de la controladora se puede compartir el internet y se puede realizar la conexión a lo que sería GPRS o Entrip también para extraer las correcciones sin ningún tipo de inconveniente. Un tema muy importante, especialmente en Perú y en Colombia, es que precisamente el IGN y el IGAC, dentro de sus normativas o requerimientos, ellos recomiendan la utilización de equipos cuyas antenas estén calibradas o tengan los parámetros de calibración del NOAA. Y les voy a explicar precisamente qué es eso. Todos los receptores cuentan con una RP, que es un antena reference point, un punto de referencia de la antena, que en todos los receptores South es la parte baja del equipo y ellos lo que hacen es determinar a partir de una serie de pruebas en dónde se encuentran exactamente los centros de fase, que es en el punto electrónico en donde llega la señal o donde se recibe la señal de los satélites y por ende es el segundo punto con el cual nosotros calculamos el pseudo rango. El primero sería obviamente la salida en el satélite y el segundo sería en el receptor. Entonces es muy importante conocer esos offsets para poder configurarlos tanto en los software de tiempo real como en los software de postproceso para poder determinar con la mayor precisión posible y exactitud posible, obviamente esos pseudo rangos y posteriormente lo que sería el resultado del posicionamiento. Como ven en la pantalla, los tres modelos G2, G3 y G7 cuentan con esos parámetros que están publicados en NOAA. Esto no es información que yo hice, lo pueden conseguir en esta página web, sencillamente buscando en
la compañía o marca de fabricación de los receptores, South, y van a poder ver una gran lista de receptores y encuentran el G3, el G7 y el G2. Puertos disponibles, conectividad, a mí me parece que es una característica muy importante a resaltar, porque hay personas, por ejemplo, que a veces me dicen, bueno, Marcos, ¿y por qué este receptor es más económico que el de ustedes? Veo que tiene, no sé, 400 canales. Por ahí vi un video, me comenta la gente, me dicen, vi un video en YouTube donde me dicen que solamente se necesitan 200 canales. Eso es totalmente falso o es una verdad media porque 200 canales serían para aprovechar todas las señales de eh, alrededor de 20, 25 satélites, mientras que con más canales, por ejemplo, con este G3 en la ciudad de Bogotá, he logrado rastrear hasta 45 satélites. Pero hablando de lo que serían los puertos, como lo ven acá en la presentación, tenemos 3 puertos en donde se mantiene el puerto LEMO central, que para mí es muy importante, a la hora primero de hacer servicio técnico, segundo de poder instalar una batería externa, por ejemplo, una batería de carro para hacer sesiones muy largas, y tercero, para conectar una radio UHF externa en aquellos proyectos en donde nosotros requerimos mayor amplitud de lo que sería el rango de cobertura de las correcciones diferenciales de la base. Y el puerto más innovador, digamos, porque aquí viene una característica principal. Yo lo primero que le pregunto a esas personas en el equipo que están vendiendo trae un puerto USB para carga, configuración y otros accesorios. Me dicen, no, también se carga es por puerto LEMO, para descargar los datos debo pasar por una interfaz y obviamente son receptores que ya están quedando un poco obsoletos. ¿Qué puedo hacer yo con el USB tipo C? Primero, cargar la batería interna del receptor. Segundo, en aquellos casos donde yo necesite extender la sesión, mi trabajo, podría conectar un power bank para que el receptor ahora se alimente de esa batería. Sin embargo, si el power bank, la mayoría hoy en día trae lo que es el protocolo PD, que viene de Power Delivery, lo que permite es que desde el mismo power bank puedas cargar la batería interna del receptor. Algo muy importante es quién no tiene un cable USB tipo C hoy en día, quién no tiene un power bank hoy en día y en dónde no podemos cargar. Podemos cargar en todos los sitios. Ah, bueno, paramos a almorzar una hora y media, aprovecho y pongo a cargar en cualquier dispositivo que yo necesite. Otra característica muy importante es que a través de ese puerto USB nosotros podemos ingresar directamente a lo que es la interfaz de usuario web o web UI para realizar toda la configuración del receptor. Y otra característica es si nosotros necesitamos colocar a grabar datos crudos directamente en un USB, en un flash disk, nosotros podríamos hacerlo a través de este puerto utilizando un cable OTG. Y aquí vemos fácilmente cómo es la carga. El equipo, el Galaxy G3, bueno, y todos realmente traen una serie de cables donde tienen un cable puerto C, o sea, tipo C, en donde se conecta al cargador, pero ese a su vez también se podría cargar a lo que sería el Power On, o incluso la mayoría de laptops hoy en día ya traen un puerto tipo C. También características de conectividad a través de Bluetooth, Wi-Fi y NFC es otra característica que yo destaco con respecto a los receptores que tienen, digamos, menor costo de inversión y es precisamente que a lo mucho obviamente tienen solamente Bluetooth. Y hay personas que me dicen, bueno, ¿para qué necesito Bluetooth, Wi-Fi y NFC? Es muy útil el NFC para todo lo que son, por ejemplo, los controladores como el H6, que es el que viene con nuestros receptores, este que está acá. Como lo están viendo en pantalla, directamente yo lo que hago es colocar o sincronizar en donde están los módulos NFC y se va a conectar sin necesidad de que yo esté buscando el serial del equipo. Muchas personas me preguntan
¿Para qué es útil? Es muy útil sobre todo para los usuarios principiantes porque tienden a confundir lo que es el tema del número de serie y arrancan la base y resulta que luego se vuelven a conectar a la base y la cambian a rover y dicen no estoy recibiendo corrección, pues obviamente porque te estás conectando al mismo equipo. Pero, ¿dónde viene la utilidad del Bluetooth y el Wi-Fi? Obviamente los equipos, las tasas de fallo en campo son muy bajas, pero son posibles. Imagínense que ustedes estén en una zona remota donde por alguna circunstancia falló el Bluetooth. Ustedes tienen el Wi-Fi para también conectarse a la controladora y seguir trabajando en aquellos receptores donde no lo tengan. ¿Qué les toca que hacer? Abandonar las operaciones y regresar a lo que sería hacer un servicio técnico del equipo. Nosotros tenemos un módulo Bluetooth doble, ¿sí? O dual, y tenemos un módulo Wi-Fi. Y este módulo Wi-Fi es muy interesante porque también me permite emitir correcciones diferenciales a drones, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y la conectividad directa a través precisamente de ese cable tipo CC a lo que sería un teléfono Android. Esto me parece una característica muy interesante a la hora de que nosotros estemos haciendo muchos estáticos rápidos o stop and go o PPK, que es algo que se utiliza mucho en Colombia y ahí viene una diferencia gigante también. En Colombia se tiende a utilizar mucho el PPK por el tema GIS, ¿sí? Por el tema del postproceso después, porque es una metodología que recomienda el IGAC, pero hay otros países donde muchas personas ni siquiera saben lo que es un stop and go. Entonces ahí viene lo interesante de las soluciones que se adapten a los distintos requerimientos del país. Imagínense que estamos haciendo un levantamiento para un catastro, no sé, de acueductos o de postes. Entonces, si nosotros estamos haciendo estáticos rápidos, nosotros para organizar la información en el mismo campo, yo podría conectar mi teléfono o el colector de datos y podría extraer los archivos que estoy grabando y colocándolo en las carpetas correspondientes a los trabajos. Créanme que a la hora de descargar los datos y procesar todo eso es una ayuda sin precedentes porque ya vamos a tener la información totalmente organizada. Vamos a desechar el tema que siempre hacemos y es, bueno, voy a bajar todos los datos que estén en el receptor, los voy a vaciar en el software de campo, luego me voy a traer los proyectos de la colectora y voy a empezar a emparejar a ver quién es quién. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Y también a la hora de que sean solamente operadores que están haciendo grabaciones y necesitan enviarlos a oficina para que pues, procesen rápidamente, obviamente lo pueden hacer utilizando WhatsApp o utilizando los servicios de correo electrónico. Ya pasando a lo que es más operatividad de los receptores, los Galaxy cuentan con una radio interna modelo BERST 02 que tienen 2 watts de potencia. En nuestro canal de YouTube hay una prueba que hice en la ciudad de Bogotá. María Paz casi me asesina porque me metí en el sistema de Transmilenio con un receptor y me fui por toda la autopista norte precisamente buscando las distancias máximas que pude conectar el G3 a una base G7 utilizando el protocolo Farlink y pudimos llegar hasta los 10 kilómetros 300 metros, lo cual es sumamente fabuloso porque, como todos saben, Bogotá es un ambiente bastante complicado en temas de obstrucciones, en temas de también redundancia y presencia de múltiples señales. Entonces fue realmente un éxito. Esos radios internos también tienen la posibilidad de recibir y transmitir y esa es otra característica muy importante. Todos nuestros receptores son totalmente configurables en cualquier modo que ustedes necesiten. Ustedes pueden colocarlo tanto en base como en rover, no como otros sistemas que hay en el mercado que te venden la base solamente para que transmita o los rovers solamente para que reciban. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque obviamente imagínense una base que no pueda recibir, luego no la vas a poder utilizar como rover. Y otro tema que es el IMU. Todos nuestros equipos cuentan con IMU y hay personas que me dicen, bueno, ¿y para qué necesito yo en la base el IMU? Bueno, pero tienes que ver más allá. De repente se te presenta un proyecto donde te vas a conectar a la base de otros y tú vas a necesitar la mayor cantidad de rovers posible. Entonces, de ese equipo o de ese kit donde la base no tiene IMU,
y el rover sí, pues vas a tener los rovers disparejos porque con uno sí vas a poder compensar por inclinación de bastón, mientras con el otro no. Pero a lo que estamos viendo en la pantalla es si yo tengo una base transmitiendo UHF, la señal UHF no atraviesa terreno, por lo cual al otro lado, digamos, de la montaña, el rover no va a poder recibir directamente desde esta base, que es lo que va a hacer el rover que está en la parte más alta, y ahí viene la planificación de nosotros en campo, es recibir la señal, utilizarla para su posicionamiento, pero simultáneamente retransmitirla para el otro rover. Entonces, cuando nosotros veamos la distancia a la base del mensaje que está recibiendo el rover, va a ser la distancia a esta base que él no está viendo directamente. Esto es una característica muy interesante a la hora de realizar levantamientos en zonas tan accidentadas topográficamente. Y también hay otra característica que por ahí no les gusta mucho a los distribuidores, pero a mí me gusta decirla, y es, por ejemplo, si ustedes tienen conexión o si pagan el servicio de conexión a una CORS, ustedes solamente con una suscripción podrían tener un rover trabajando y que ese mismo rover esté retransmitiendo a lo que sería el otro rover que no está pagando la suscripción. Y precisamente este es el video que estamos viendo. Deje de dar ideas ilegales. No se ve ningún video, por Oh, favor, comparta su presentación nuevamente. ¿sí? Sí, ¿Por qué? porque se dejó de compartir de repente. Yo creo que Consola me bloqueó. Mientras tanto, sí, perfecto. Mientras tanto, si tengo un terreno con bastante vegetación, es decir, árboles, si tengo interferencia, claro, sí, son todos obstáculos. Es un terreno que tiene interferencia, Pero, vegetación, árboles. pero eso es una consulta. Sí, Sí, obviamente todos vamos a tener las mismas interferencias, pero ahí entra nuevamente el tema de el número de canales, porque va a tener mayor cantidad de canales buscando los satélites. Entonces, si un satélite se perdió de vista por una obstrucción, pero vuelve a aparecer, el receptor va a poder hacer la readquisición más rápida que si tuviese menor cantidad de canales. Y esto lo que hace es, por lo menos en grabación de datos crudos, que los saltos de ciclo sean menores, por lo cual hay menos ambigüedades que resolver. Y en RTK, obviamente, poder tener mayor disponibilidad de satélites en el mismo ambiente. Y siempre lo digo, es totalmente demostrable. No es Marcos Higuera aquí hablando por vender. Ustedes coloquen dos receptores de distinta cantidad de canales en el mismo ambiente y van a ver que van a grabar totalmente distinto y van a hacer un RTK totalmente distinto, porque mientras uno en un campo abierto puede recibir 45, el otro recibe 30. Y ustedes dirán, bueno, pero 45, 30, necesito 4 solamente para obtener el posicionamiento. Sí, perfecto, pero entra en esos ambientes donde, por ejemplo, cada uno de ellos deja de ver 15 satélites. Entonces estamos pasando de que el de 45 ahora ve 30 y el que estaba viendo 30 ahora solamente está viendo 15. ¿Sí? Entonces el posicionamiento se hace menos estable. Ahí se ve el video, Mari. sí, si lo pone en modo presentación, seguramente se vea más grande. Por otra parte, Jonathan Trujillo nos pregunta qué tan recomendable es alternar las funciones entre las antenas de GNSS. Se debe usar siempre una antena como base y otra como rover. Nuestras antenas todas, así como traen las 4 constelaciones principales y demás cuestiones que otras marcas no traen, se pueden alternar base, rover, rover, base, pero la realidad para darles una sugerencia o una recomendación y que no me rete el ingeniero Higuera, es siempre más organizado y más práctico y mucho más fácil de configurar si tenemos siempre una antena como rover y otra antena como base y usamos eso siempre de esa manera, a no ser que el trabajo requiera, por ejemplo, compro una antena más, entonces tengo 2 rover y una base y configuro la antena de nuevo como rover, pero la realidad es que para no perder el tracking del trabajo y no estar siempre configurando y desconfigurando todo, lo mejor es elegir una base, elegir un rover y usarla siempre de la misma manera, sin contar que vuelvo, nuestros equipos se pueden configurar tanto base como rover indistintamente y sin ningún problema. Sí, lo más importante, más allá de la configuración, es el tema de
digamos, tener siempre como una lista de chequeo y un flujo de trabajo bien definido, ¿sí? Hay personas que lamentablemente no conectan la antena UHF, ¿sí? Como en este caso que yo estoy aquí sin la antena UHF, que la acabo de desconectar, y lo dejan trabajando por mucho tiempo, y eso no solamente con los radios out, eso es una característica de las radios UHF, que obviamente sí están trabajando mucho tiempo sin la antena, que es, me corriges ahí, Mari, que tú sabes más de eso, son las que precisamente liberan como la potencia, es donde viene el fallo de las radios, ¿no? Entonces eso Yo, yo prefiero es, decir ni mucho tiempo ni poco. En solo segundos, si la radio transmite, se puede quemar. Y la idea es, como dice Marcos, tener el trabajo y un flujo organizado de trabajo. Eso va a hacer que resuelvan o tengan mejor eficiencia en el campo. Esa es nuestra recomendación, por lo menos. no se ve la imagen donde están como varios receptores y una course, ¿no? No, señor, usted sigue intentando si quiere, pero ya está, me parece. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué va a hacer? Para trabajos en la Amazonia o en el Oriente, cómo actúan el equipo y las señales, como lo está explicando Marcos, por la cantidad de canales que tienen, el tema del IMU y demás, los equipos trabajan bien con todo lo que es obstrucciones, son como muy eficientes. Además, la función que va a explicar ahora Marcos, el fixed keep, hace que en lugares con mayor cantidad de obstrucciones el equipo siga teniendo solución fija, pero eso se lo dejo al ingeniero. Ahora va a volver a explicar la retransmisión de corrección diferencial entre Robert y Robert para contarles lo que les estaba diciendo antes, de que si adquieren un servicio de conexión a una course, en vez de comprar una suscripción para cada receptor, lo que pueden hacer es extender esa suscripción de un receptor y retransmitírselo a diferentes rovers. Hay Hágale que buscar, ingeniero. hay que buscar la economía. En Argentina la evaluación está gigante. En Colombia, pues, no vamos a Esto tener. es América Latina, así estamos. Y bueno, la función Fixed Keep lo que hace es que permite que el receptor, o el receptor tiene un algoritmo, digamos, de posicionamiento, en donde si él pierde la recepción de la corrección desde la base, es decir, la latencia aumenta mucho, él tiene la posibilidad de mantener el posicionamiento fijo hasta 3 minutos después de que hace o de que pierde precisamente ese posicionamiento. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y eso qué tan bueno es a la hora de buscar la mayor precisión? Obviamente no es lo adecuado, por lo menos para hacer un replanteo esto no sería tan conveniente, pero para hacer un levantamiento por lo menos de un tema para curvas de nivel sería totalmente idóneo porque estaríamos dentro de lo que sería una precisión topográfica. Entonces, eso es lo que les ayuda es precisamente tener como un respaldo de lo que sería el posicionamiento para aquellas zonas, sobre todo que son como las zonas grises, donde ya empezamos a perder la señal, recuperarla, perder, recuperarla, para evitar precisamente el tema de tener que mover la base, ¿no? Es sin duda una función que se le puede sacar provecho y vuelvo nuevamente a la economía, viene totalmente gratis con lo que sería la inversión la inversión inicial del receptor. Recuerden que les comentaba que tanto nuestra base como rover cuentan con IMU. Eso es una característica muy importante, por lo que les decía, a la hora de que ustedes necesiten los dos utilizarlos como rover. Y la inicialización del IMU es sumamente sencilla y es libre de calibración, ¿sí? Yo por ahí siempre comento, en esos receptores donde me mandan a calibrar mucho, me mandan a hacer ciertos patrones para calibrar el IMU, yo ya empiezo a desconfiar de lo que sería la precisión de ese IMU porque hay algo que lo está perturbando. Y se supone que los IMU no deben perturbarse, por ejemplo, por presencia de campos magnéticos, ¿sí? La inicialización es muy sencilla. En nuestro canal de YouTube, que les invitamos a que se suscriban, es South Latin America. Allí podemos ver una serie de videos, no solamente de marketing, tenemos tutoriales para lo que son estaciones totales, drones, GNSS. Y recientemente sacamos un video en donde la inicialización del IMU es sencillamente como se ve en la imagen, cargando el equipo y caminando entre 4 y 5 pasos, es decir, que netamente mientras nos desplazamos al punto que necesitamos nosotros levantar
o replantear, obviamente ya se va a activar lo que es el IMU, que permite compensar de cero, es decir, desde la vertical, hasta 60 grados de inclinación. No sé si tenemos alguna otra consulta pendiente, Mari, allí. Entonces, de la mano de lo que preguntaban del Amazonas y esto, obviamente hay un momento en el que las condiciones de la vegetación son tan espesas que con ningún equipo es factible medir. Pero en aquellas donde permita que entre señal, sí se puede realizar las mediciones, pero yo siempre destaco algo muy importante y es fundamental a la hora de hacer mediciones GNSS. La base tiene que estar lo más despejada posible. De eso depende el éxito de un RTK. ¿Por qué? Porque la base calcula las correcciones sobre cada uno de los pseudo rangos a los satélites que está viendo. Entonces, mientras más satélites ella vea, más correcciones a los pseudo rangos van a ir en el mensaje. Entonces, el rover lo que va a hacer es, de los pocos satélites que él está logrando recibir, va a poder corregirlo. Mientras que si colocamos la base en un ambiente muy obstruido, va a poder sacar pocas correcciones a los pseudo rangos, y si el rover tiene menor aún cantidad de satélites, pues allí es donde vienen los problemas con el RTK. Sí, había otra consulta. Sí, Inge, respecto de la retransmisión de rover a rover, Sí. me preguntan el alcance máximo entre base y el segundo rover, si se amplía o si se mantiene la distancia inicial. No, se amplía lo que da el mismo radio, a los mismos 2 watts de potencia y dependiendo de lo que serían las condiciones del terreno, ¿sí? Recuerden, UHF no pasa terreno, y yo siempre coloco el ejemplo de cuando vamos escuchando radio en un vehículo y entramos en un túnel, se pierde totalmente la señal. Y lo segundo es obviamente que el UHF sí puede pasar infraestructura, pero cada vez que lo hace se va atenuando y obviamente llega un momento en que se debilita. Pero es básicamente tener una base en movimiento, ¿sí? 2 watts de potencia. O sea que no es algo limitado de que, no, retransmite solamente a 100 metros, no. A todo lo que dé esa nueva cobertura, ¿sí? Porque incluso se puede configurar cuál sería la potencia de transmisión. 0.5 watts, 1 watt o 2 watts, que sería correspondiente a bajo, medio y alto, ¿sí? Gracias, Inge. Elvis, equipos con cámaras a partir de agosto, todo lo que es AR y demás está siendo probado. Sin embargo, Marcos está probando en los softwares algunas funciones que tienen que ver con este tema, pero los vamos a anunciar a partir de agosto. Eso. Y si deseas hacer estático con base y estático con rover, se puede hacer con todo, configurándolo como corresponde. Sí. Y vuelvo. Son 2 equipos totalmente iguales. O sea, los puedes configurar rover, base, los puedes configurar hacer estáticos, hacer cinemáticos, lo puedes configurar en cualquier opción que tú requieras. Bien. Y ya entrando a la última parte del webinar, para no extendernos mucho, la conectividad con otras soluciones. Y ahí es donde viene otro tema que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer la inversión. Hay personas que dicen, bueno, pero es que el equipo que me están ofreciendo cuesta 2 millones de pesos menos, entonces yo creo que me voy por aquel. Sí, yo no digo que no, cada quien es libre de hacer sus inversiones, sus decisiones, etcétera, pero yo sí comento algo y es, ¿has revisado toda la potencialidad de ese equipo, sobre todo en futuro? ¿Por qué? Porque el desarrollo normal de alguien que presta todo este tipo de servicios es primero empezar con una estación total, luego, bueno, vamos a comprarnos un dron, porque los drones incluso son un poco más accesibles en inversión que los RTK, luego, bueno, vamos a buscar los RTK, y después de eso, ¿qué viene? Ya van a empezar a salir servicios de hidrografía, servicios de repente de lo que es prospecciones geofísicas, etcétera, y ahí es donde uno tiene que ampliar las expectativas sobre un equipo. ¿Por qué? Está bien, te ahorraste 2 millones de pesos con ese equipo, pero resulta que dentro de un año te sale un servicio donde este equipo no tiene la potencialidad para hacerlo. Vas a tener que comprar uno nuevo, más el equipo tercero que es con el que necesitas hacer
el trabajo. Por ejemplo, el caso de ecosondas y vehículos autónomos, les presento el Poseidon SU30 de South, que tiene la posibilidad no solamente de trabajar con ecosondas monoas de una frecuencia, sino también se podría instalar ecosondas de doble frecuencia. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Con la doble frecuencia nosotros podríamos determinar la profundidad del agua, pero también lo que sería el espesor de la capa de sedimentos finos que se encuentra en el fondo. También se podrían instalar lo que serían ADCP y perfiladores de fondo, en donde ya estaríamos entrando a temas de hidrología y de geofísica o geología marina también, porque el perfilador de fondo puede penetrar hasta 15 metros de profundidad para precisamente hacer como una radiografía y ver todo el tema de geofísica y geología. Entonces, si ustedes necesitan ir por este tipo de servicios y ya tienen un receptor G2, G3 y G7, no hace falta que ustedes compren nuevos receptores, sino que ellos son totalmente integrables a esta solución. Y ojo, no solamente a los nuestros también, sino a de terceros, pero obviamente nosotros siempre queremos que ustedes adquieran nuestros equipos también, porque van a ser más prolijos, como dice María siempre, en el sentido de que el flujo de trabajo va a estar totalmente garantizado. Hay personas que me dicen, bueno, Marcos, este equipo se conecta con la marca X y modelo Y. Sí, pero depende de que ese equipo Y de la marca X pueda sacar posicionamiento de NMA a través de puerto serial. ¿Cómo se hace? No lo sé. Eso ya depende de ti. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características del SU30? Tiene una dimensión de 1,20 m desde lo que sería la parte frontal hasta la parte trasera. Tiene una duración de batería de hasta 4 horas en modo de autopiloto. Cuenta con software para lo que es planificación de las líneas de sondeo, adquisición de los datos de las ecosondas o de los ADCP y del perfilador de fondo, y también poder hacer el postproceso de lo que sería la información. Entonces, estos equipos pueden fácilmente a través de su puerto LEMO sacar un cable que va a lo que sería la unidad central del bote, que es algo que se puede detallar aquí en esta parte. Sale el cable que va hacia lo que sería, digamos, el cerebro del bote, y obviamente después toda esa información vía telemetría es transmitida a lo que sería la laptop que nosotros utilizamos para hacer los levantamientos batimétricos. Y entramos a una parte que le interesa mucho a los usuarios, y es la conectividad con drones RTK. Y muchos me dicen, bueno, pero ¿para qué necesito eso si el dron ya trae su base? Aquí vuelvo con la economía. María me va a regañar quizás otra vez, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Y es, si yo voy a comprar un dron RTK donde la base me cuesta $2.500, $3.000, y sencillamente lo que me va a servir es para que sea base del dron solamente, porque no voy a poder hacer ningún flujo de topografía con ella. Imagínense ahorrarse esos $3.000 porque ustedes ya tienen un receptor GNSS que a través del Wi-Fi le transmite correcciones al dron. Y aquí viene la pregunta del millón, que muchas personas lo hacen, es, pero ¿cómo lo hace si el dron no tiene un receptor UHF? La conexión es entre el receptor vía Wi-Fi al controlador, porque el receptor va a simular lo que sería un caster en trip y nos va a otorgar lo que sería la IP, el puerto, el usuario y la contraseña para que nosotros conectemos el control remoto y precisamente él extraiga las correcciones y la envíe al dron vía telemetría. Entonces, fíjense todo lo que se están ahorrando, fíjense toda la optimización de lo que es precisamente poder hacer esto. Y ahí les pregunto a las personas, esa persona que se iba a ahorrar los 2 millones de dólares, los 2 millones de pesos, les pregunto, ¿se puede conectar a drones RTK? No, porque no tiene Wi-Fi. Ok, ¿vas a comprar un drone RTK? Sí, tienes que pagar los $3.000 adicionales o comprar otro receptor que sí haga este tipo de trabajo. Probado, comprobado, requete comprobado. Tenemos distribuidores de South que a su vez son distribuidores de la marca Autel y de la marca DJI, en donde con todos los modelos de RTK ustedes lo van a poder hacer. Y aquí viene otra característica muy interesante, y es
esa base que les vende el fabricante de los drones, la limitan para que tenga solamente un modo de trabajo. Por ejemplo, si ustedes van a conectarla a un Phantom 4 RTK, solamente hay un modo para conectarlo. Y si ustedes quieren conectarla simultáneamente a un Matrix 300, no lo van a poder hacer. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero realmente hay personas que tengan múltiples drones. Sí, he visto muchas empresas de servicios en donde pasan de Phantom 4 RTK a Matrix 300. Hoy en día están adquiriendo los Mavic 3 que están saliendo modelos casi que cada 15 días. Entonces, obviamente sí es una optimización a la hora de realizar ese cambio. Preguntas típicas: ¿cuál es la distancia entre la base y el control remoto? Lo recomendado es que no supere los 20 metros y recuerden que es totalmente Wi-Fi. Otra pregunta típica, y esas personas me dicen, mientras está volando el dron, yo puedo realizar también RTK para ir colocando los puntos de control terrestre, y ahí soy sumamente frontal, y es, si está volando un dron, yo no miro más nada, yo no miro WhatsApp, yo no veo si alguien me está hablando, yo estoy 100% enfocado en el dron porque la gravedad no perdona. Entonces, lo ideal es que el flujo de trabajo sea o coloco el control topográfico primero o primero hago el vuelo, etcétera, pero carece de sentido práctico para mí particularmente el querer hacer dos actividades en un mismo momento, ¿sí? Y ya finalizando, la conectividad con ecosondas, con georradares. Fíjense, aquí estamos mostrando georradares donde están instalados receptores South, y ahí viene otro mito. No, es que si yo compro un georradar de la marca Y, el receptor tiene que ser de la marca Y. Eso es totalmente falso, porque precisamente el software del georradar lo que necesita es una entrada de posicionamiento vía formato NMA, y nosotros tenemos la posibilidad de que los receptores saquen ese formato NMA, ya sea vía Bluetooth o vía cable serial. Y aquí va una vez más la utilidad de tener redundancia y conectividad, y es que mientras yo tengo conectado el controlador vía Wi-Fi, yo puedo estar utilizando el Bluetooth para que alimente lo que sería la tablet del georradar y poder tener posicionamiento lo más preciso posible. Entonces, tener esas redundancias, tener esas características adicionales, sí realmente ayuda e impacta lo que sería la gama de servicios, la optimización de tiempos en campo y a la larga ahorrar dinero, porque ahí voy siempre. Yo he visto muchas personas que adquirieron equipos muy cómodos en inversión y no logran pasar de 1 kilómetro de distancia haciendo RTK, y son esa famosa marca que no la voy a decir, pero ustedes la buscan en internet y ven que las personas colocan siempre los receptores a 4 o 5 metros de altura, precisamente tratando de buscar la señal que, vuelvo y repito, después de 1 kilómetro, 1 kilómetro 100, 1 kilómetro 200, no la van a recibir ni con los milagros. Entonces, creo que ya repasamos todas las características. Si no me paran aquí, voy a seguir hablando 2 horas más y María se va a molestar. Pero espero que hayan quedado claras por lo menos las principales características del por qué analizar la inversión de los receptores con South, y especialmente con el grupo Cosola, que, vuelvo y repito, ellos tienen oficina acá en Bogotá, en el sector de Toberín. Nosotros en South tenemos oficinas acá en Bogotá. No les voy a decir dónde estoy para que después no me lleguen con 100.000 equipos. También está la oficina de Buenos Aires, y siempre estamos en constante publicación de videos, en constante publicación de guías, siempre estamos entrenando a los ingenieros de soporte y al personal de ventas de nuestros distribuidores, porque para nosotros es muy importante de que todo esto quede totalmente claro a la hora de que las personas decidan la inversión por sus receptores, que no son inversiones tan pequeñas, y por eso es muy importante que eh, saquen el mayor provecho del equipo y sepan toda la potencialidad del equipo. Y vuelvo y repito, o vuelvo a ese término de que no son tan cómodas las inversiones, pero comparadas a las marcas tradicionales, donde prácticamente con un sistema de ellos pueden estar comprando 2 sistemas de nosotros, y les aseguro y les puedo demostrar de que tenemos mayor potencialidad que ellos. Entonces, gracias por la oportunidad. Les dejo el contacto de Cosola en
Bogotá. Están en la calle 161, número 2125, en el segundo piso. Allí pueden encontrar a Ingrid y a Christopher. Está muy cerca la estación de Transmilenio, no recuerdo si es la de la calle 160 de la autopista norte. Y también comentarles que no solamente venden RTK, venden también estaciones totales. Por ejemplo, tienen disponibilidad de estaciones N6 Plus, N40 y N3, que son estaciones que a mí me gustan mucho. Y también accesorios, niveles. Ingrid tiene 25 años de experiencia en todo lo que es reparación y calibración de equipos, así que qué mejor opción para que ustedes también los contacten en todo lo que tiene que ver con servicio técnico. No sé si tú tienes algo que comentar, Mari. Sí, gracias, Marcos, impecable. Para mí quedó claro los términos más importantes o el suma o el resumen de la presentación es justamente lo que decía Marcos. Tener un equipo que es eficiente y es eficaz en campo, que es preciso, que tiene un montón de formas, digamos, de comunicarse, sí, de comunicarse, de poder transmitir datos, etcétera. Eso es lo más importante para nosotros. Facilitar el trabajo en campo es lo que hacemos hace un montón de años y sabemos que es bien, bien importante eso para los topógrafos, para los operarios. Nora pregunta si dentro del rango UHF alguna frecuencia recomendada para trabajar a largas distancias u otra consideración para trabajar en zonas con muchos objetos que puedan obstruir. Nora, la frecuencia más alta si la zona es nivelada, digamos, es no obstruida, y igual, aunque en una ciudad pongas la frecuencia más alta, no te va a dar el rango porque justamente tiene obstrucciones. Entonces, por más que la pongas en alto, eso no va a tener efecto alguno. Ahí, ahí, Eh, sí, ahí le recomiendo a Nora que revise en nuestro canal de YouTube. Hay un video que se llama Consideraciones especiales para el establecimiento de bases RTK. Ahí hablo casi una hora precisamente de las cosas que hay que tomar en cuenta, donde una de ellas es que la base esté lo más alta posible y que esté lo más despejada posible. ¿Sí? Entonces, para que revise ese video que está bien interesante. y después, si para colocar coordenadas con los Galaxy solo permite latitud, longitud o en UTM para RTK, No, en no, en todos los todo. sistemas que ustedes requieran, porque tiene una serie de sistemas de coordenadas predefinidos, pero si no se encuentra allí por X o Y razón, por ejemplo, en estos días me pedían el PSAT 56 de Perú, se puede configurar sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Ahí lo que se hizo fue configurarlo en una colectora, exportar el archivo y es importarlo en las colectoras que necesitaban. Es totalmente configurable sin ningún tipo de problema. Aunque ahí es importante destacar que generalmente los receptores RTK y los software de campo siempre presentan todos los sistemas de coordenadas posibles. Excéntricos o geodésicas, latitud, longitud, altura elisoidal, y las proyectadas, que en este caso puede ser UTM, los Kruger, que se utiliza acá en Colombia, no sé, cónicas de Lambert que utilizan en algunas islas del Caribe, etc. O sea que es totalmente configurable. Excelente. Yo les voy a compartir un momento, Inge, si usted me permite. Esta es la página de Cosola Ecuador. No sé si la están viendo. Sí. Tengo la mala suerte de justo encontrar. Pero bueno, los pueden encontrar acá en Cosola Ecuador. Se pueden comunicar con Roxana, @cosola.ec. Estos son los teléfonos, ponen en Google Cosola Ecuador y ahí van a encontrar los contactos, así como también Cosola Miami y Cosola Perú. Habiendo dicho todo esto, no sé si quiere alguien hacer alguna consulta más. Si no, damos por terminada la reunión. Les agradezco a todos, inmensamente a la gente de Cosola, siempre, que está siempre atenta y demás. A Marcos Higuera, que a pesar
haber participado de un recital que está ya muy fuera de sus posibilidades, de su edad, su desgaste físico evidente, siempre está dispuesto a trabajar impecablemente. Y nada, les deseo a todos muy feliz fin de semana, que todos descansemos. Y cualquier cosa se consultan al distribuidor, a Cosola, Que y nosotros nosotros siempre estamos en comunicación. estamos ahí. Sí, hacer hincapié una vez más antes de irme, visiten el canal de South Latinoamérica en YouTube. Como dijo Marcos, es un canal que tiene un montón de contenido práctico, no tiene casi contenido de marketing, muy a mi pesar. Es un canal que resuelve muchas dudas, resuelve un montón de cosas instantáneamente, ni siquiera tendrían que pasar por Cosola. Marcos se empeña mucho, tiene muchos videos que tienen un contenido que son cosas que nos preguntan cotidianamente. Úsenlo, vayan al canal de YouTube, véanlo, está para eso. Les agradezco mucho a todos, gracias por confiar en nosotros. Gracias la gente de Cosola, Ingrid, Roxana, señor Luis, todo el soporte de Cosola, servicio técnico, que Miami y demás. Y más nada, que estén muy bien. Gracias, Muchas Inge. gracias, Mari. Gracias, Después Cosola. hablamos. Gracias a todos. Chao, hasta Gracias. luego a todos.